y me metí en camisa de 11 varas porque este es un texto tan importante, tan profundo, que más bien lo que ustedes deberían hacer es tomarlo, memorizarlo y punto. Hasta ahí. Después tratar de entender qué es lo que han memorizado. Y van a encontrar aquí lo que algunos llaman el himno cristológico, que incluso se piensa que ni siquiera lo escribió San Pablo, sino que San Pablo ya lo había escuchado de la vida congregacional. Y lo que hizo fue ponerlo en su carta y recordárselos a los creyentes de Filipos. Y entonces tenemos aquí esta glosa, este párrafo tan excelente que yo me voy a permitir volver a leerlo por si no me alcanza el tiempo para explicarlo. Dice, bueno, deben recordar ustedes que el capítulo 2 de la carta a Filipenses empezó diciendo, por tanto, todo lo que había hablado en el capítulo 1, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún efecto entrañable, si alguna misericordia hay, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Y después dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. De eso ya prediqué hace 15 días. Y entonces el versículo 5, que es el que vamos, hasta el 11, vamos a estudiar hoy, vuelve a decir San Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, y ahí empieza el himno. El himno empieza en el versículo 6 hasta el 11. Y de eso voy a tratar de explicar. Pero entonces el versículo 5 es un puente entre el versículo 1 y el 4 y el 6 y el 11. Un puentecito ahí para decir sencillamente, tengan pues este mismo sentir que tuvo Jesús. Esa frase, sencillamente. Como tal, el versículo 5 entonces es una exhortación a compartir el pensamiento y las actitudes de Jesús. Tengan pues este sentir que hubo también en Cristo. O sea, tres cosas que aparecen, se pueden resumir de este himno, a mi juicio se convierten en fundamentos de la fe cristiana. Son pilares fundamentales de la fe cristiana en general. El primero tiene que ver con la encarnación, la fiesta de la encarnación. El texto bíblico nos está señalando, primero, como una invitación a compartir los sentimientos de Jesús. ¿Cuáles eran esos sentimientos de Jesús? Si leemos los evangelios, descubriremos que Jesús sintió amor. Jesús fue generoso. Jesús fue misericordioso, fue compasivo. Jesús fue obediente. Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida generosamente por todos, por toda la humanidad. Esos son los valores. Entonces miren qué tarea la que pide Pablo. Tengan ustedes las mismas actitudes de Jesús. Compartan el pensamiento y las actitudes de Jesús. Entonces nos meten en un problema, porque practicar y aprender los sentimientos de Jesús resulta que es el camino de la vida cristiana concreta. Entonces los tres pilares que yo encuentro, el primero, por ejemplo, pudiera ser que Pablo nos invita a revisar la encarnación que Dios hace. Como primer fundamento, Dios se encarnó en Cristo y Cristo se hizo humano. Eso es un dulce misterio de nuestra vida. Que Cristo se haya hecho humano es lo que ha cambiado la historia del ser humano. Paradójicamente, en esta frase hay un sesgo que implica que Jesús ya existía antes de ser enviado en la primera Navidad. Estamos ya cerca, a menos de 14 días de la llegada del Adviento, y empieza luego la Navidad,
y empezamos, los temas son de la venida de Cristo. Nosotros hemos predicado que Jesús ya vino, predicamos que Jesús está viniendo siempre, pero también predicamos que Jesús vendrá en su segunda venida. Bueno, esas cosas las podemos afirmar porque sencillamente lo que dice Juan, Cristo se hizo humano. Que Cristo se haya hecho humano cambia la razón de ser humana. Juan lo dice de manera un poquito rara quizás. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que Jesús, que ya era Jesús, ya era Dios, antes de la creación del mundo, estaba en la comunión con Dios y fue enviado para vivir entre nosotros, hacer su tienda entre nosotros. Pero en eso se explica cómo la renuncia de Jesús a la divinidad para asumir la humanidad. Si les dan sueño las palabras que estoy diciendo, ojalá yo pudiera decirlo más simple. Es decir, que Dios en Jesús aparentemente abandona la divinidad para hacerse humano en Jesús. Eso ha sido tema de controversia en los siglos y en las iglesias. Porque a partir de ahí, algunos inteligentes empezaron a pensar, bueno, si Jesús renunció, se despojó de la divinidad, entonces era plenamente humano y no era Dios. Y los gnósticos y otros por ahí, los docetistas le llamaban, inventaron, no, es que la humanidad de Jesús solo era aparente, fue apariencia. Por eso en la cruz su sufrimiento fue aparente. ¿Por qué? Porque en la filosofía griega los dioses no se hacen humanos. Entonces, una de dos, o era Dios y no era humano, o era humano y no era Dios. ¿Verdad? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, en ese conflicto, Pablo dice, es que Jesús nunca dejó de ser Dios. Lo que hizo fue, siendo Dios, se hace humano, se encarna en la naturaleza humana, con una diferencia. Que Él fue tentado en todo, pero nunca cayó en pecado. Comparte la naturaleza nuestra, tan débil, tan frágil, que nosotros, como decía el otro día, ya hace unos años, no es que la tentación nos busca a nosotros, es que nosotros buscamos la tentación. ¿Se acuerdan que les hablaba hasta del ejemplo del pastel, verdad? Es decir, usted es diabético, le han prohibido el pastel, pero si se encuentra uno de esos pasteles riquísimos que hacen algunas tiendas, no voy a hacer ninguna porque no me acuerdo, pero he probado pasteles tan ricos, que usted ve el pastel, lo ve tan atractivo y entonces usted dice, pero soy diabético. Pero después envía ahí, ve que otra persona coge una tajada y hasta se mancha la boca. Bueno, quizás una probadita no me hace mal. Y entonces lo va a tocar, pero no, piensa, bueno, quizás una tajadita. Y entonces piensa en la tajadita. Bueno, mejor va a ser la última vez. Y coge el cuarto del pastel y vámonos. Cayó en la tentación. Usted solito se empujó. Porque no pudo evitar sentirse atraído por la belleza, por el gusto y por lo que usted lleva dentro, el gusto a lo dulce. Bueno, eso es otro día hablamos de eso, pero el asunto es que Jesús fue tentado como todos los humanos, pero a diferencia de todos nosotros, Él respondió en la hora cuando la tentación sí de veras era una profunda tentación. Entonces dice San Pablo a los Corintios, Él renunció a ser igual a Dios para hacerse igual a los seres humanos, pero no se quedó ahí. Lo que sucedió con Jesús, la teología lo llama la kenosis, que significa la capacidad de despojarse que Jesús tiene para realmente hacerse humano. Se despoja de la divinidad para hacerse totalmente humano. Pero, dice San Pablo, dejando de ser la forma de Dios, tomó la forma de siervo, la forma de esclavo. Es decir,
se hizo no solamente humano, sino también esclavo. Y en aquel contexto, un esclavo era peor que un sirviente por salario. Para empezar, porque no tenía salario. En segundo lugar, porque tampoco tenía identidad propia. Y en tercer lugar, tampoco tenía derechos. Entonces, Jesús, dice San Pablo a los filipenses, se hizo esclavo. Y de esa manera introdujo en los seres humanos, en la humanidad, la capacidad o el deber que los cristianos, seguidores de Cristo, tienen, lo que decíamos el domingo anterior, ser para los demás. Es decir, solo en la fe cristiana uno puede dar ese giro de la personalidad. Uno ni le enseñan ni tiene que aprender a vivir para uno. Es decir, es normal que uno busque su bien propio, su crecimiento propio, sus ganancias propias, su bienestar. Pero de ahí a estar preocupado por el bien del otro, por el bienestar del otro, por la necesidad del otro, eso solo en el cristianismo, solo a través, como decíamos la vez pasada, a través del ejemplo de Jesús. Por eso es que San Pablo nos mete en este lío aquí. Tengan ustedes el mismo sentir que tuvo Jesús, tengan la misma conciencia que tuvo Jesús, tengan los mismos sentimientos que tuvo Jesús, tengan la misma actitud que tuvo Jesús. Así que, ¿cómo quedamos? Estamos fritos, porque no podemos ser menos que las mismas actitudes de Jesús, aunque hemos aprendido a ser menos. Tan bajo cayó Jesús que uno nunca pensaría cómo el Hijo de Dios habría de nacer en un establo, habría de nacer en una pobreza como las que se ven en nuestros países. ¿Quién pensaría que el Hijo de Dios, no solamente eso, sino también fuera asesinado y muerto con las muertes más vergonzosas de aquel tiempo? La misma Escritura enseñaba, maldito el que muere en una cruz. Y entonces eso nos lleva al segundo fundamento de este himno, es decir, la resurrección y la muerte y la resurrección de Cristo como una fiesta semi amarga o semi dulce o agridulce. Me explico. La primera Navidad, cuando Jesús nace, si bien es cierto, nace en un rincón de Judea, pero dice que unos pastores estaban con sus rebaños y aquella noche se oyeron cantos celestiales de gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Había fiesta, la fiesta de la redención, la fiesta de la salvación, la fiesta de la esperanza, porque había llegado el Salvador que iba a cambiar el futuro del hombre, iba a cambiar el destino de los hombres, iba a cambiar el horizonte de cualquier ser humano. Y era fiesta, la fiesta que celebramos en Navidad. Yo todavía me alegro que celebremos fiestas en Navidad, que pongamos luces. Y un hermano se fue aquí porque pusimos el arbolito. El árbol es adorno, simplemente. Pero nos recuerda un poco los niños, sobre todo, con los regalos, y es fiesta. Pero no olvidemos recordarles a esos niños o a quienes lo celebren cuál es el gran regalo que la humanidad recibió cuando Cristo se encarnó en nuestra realidad, sin destino, sin futuro. Pero entonces, el segundo pilar, que tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo, yo lo llamo una fiesta semidulce o agridulce. ¿Por qué? En parte porque la muerte no tiene nada de dulce. Porque la muerte de Cristo, como la muerte de cualquiera de nosotros, de nuestros seres queridos, es dolorosa. Tiene sentido de pérdida. Deja un vacío. Pero cuando Jesús muere, ciertamente el vacío que deja en la comunidad que se había formado, en medio surge la esperanza que él menciona en Juan 14 al 17. Si yo me voy, volveré otra vez para que donde yo esté, ustedes también estén. Y eso entonces convierte el dolor y la muerte en fiesta de la resurrección. Porque el cuerpo de Jesús, como lo interpreta San Pablo después, Dios lo levantó de entre los muertos con su poder. Estaba tan encarnado que murió. Estaba tan encarnado que le dolió. Pero Dios lo rescató del sepulcro. Dios
con su gracia y su poder, lo levantó y resucitó. Ese es el segundo pilar de cómo la victoria de la resurrección, entonces, nos pone en la vida como horizonte de todo ser humano. La tercera cosa es la exaltación. Fíjese bien, la encarnación, la muerte y crucifixión y la exaltación. Dice el versículo 9, por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres. Eso dice una versión. Otra dice, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo exaltó. Dios no lo abandonó. Entonces, queridos hermanos, en este hermoso himno que estamos estudiando, la encarnación y la cruz de Cristo nos recuerdan que la realización humana plena está en ponerse en línea con el modo de ser de Cristo, con el sentir y el pensar de Cristo, que pasa por vaciarse, despojarse de la divinidad. En el caso nuestro, cuando volvemos a Cristo o aceptamos a Cristo, pasamos por el proceso de despojarnos también. Si hubo dos cosas en mi vida que significaron eso, una fue cuando acepté a Cristo. Yo tuve que despojarme de unas cosas de las cuales no me arrepiento de haberlas perdido. Y la segunda vez fue cuando hice la decisión de ir a un seminario y prepararme para ser pastor. De nuevo, tuve que dejar muchas cosas para asumir un nuevo estilo de vida. Y creo yo que hoy no se puede ser cristiano si uno no vive en renuncia permanente. Porque la tentación y el mundo andan, dice, como león rugiente viendo cómo asediarnos. Si hay algo más pecador, son los ojos y la mente humana. Hasta el más santo de los santos peca con la vista y con el pensamiento. La más santa de las santas piensa con su, se equivoca con sus pensamientos, peca con sus pensamientos. Pero Pablo dice aquí, entonces, tengan el mismo sentir, el mismo pensar, las mismas actitudes de Cristo. Miren qué tarea la que nosotros tenemos. Entonces, todo tiene un fin hermoso. Si la encarnación no fue, digamos, para Dios no fue tan buena, pero para los seres humanos fue la oportunidad de salvarse. La cruz y la resurrección confirman ese misterio de la salvación humana. Solo fue posible redimir al ser humano por la cruz y la resurrección. Gracias a la cruz y a la resurrección podemos proclamar que somos sujetos de vida nueva, que somos sujetos de cambio, que uno puede cambiar la dirección de la vida que lleva por otra, de caminar contra Dios a caminar hacia Dios. Eso es llegar a ser cristiano. Y entonces, yo lo llamo segunda parte de este himno, pero para mí el punto tercero aquí es la exaltación que Dios hizo de Cristo. No solamente levantarlo del sepulcro, sino, según el relato de Hechos, levantarlo en la ascensión, de regreso a la gloria de Dios, de donde vino, de regreso a la eternidad de donde vino, para encarnarse en esta temporalidad. Entonces, aquí ya no es Cristo el protagonista de este pasaje, sino Dios, el Padre. Pablo pone de relieve aquí que entre una cosa y otra se destaca la obediencia de Jesús a su Padre. Si ustedes leen el Evangelio de Juan, van a descubrir que desde el principio, casi desde el capítulo 5, uno de los grandes problemas que Jesús tuvo fue el rechazo. Porque cayó mal cuando él dijo que él venía, que él hablaba y que él actuaba por las órdenes del Padre. Y en aquel contexto religioso eso sonó como a blasfemia. Porque en la mentalidad de ellos, de los judíos de su tiempo, era imposible. Dios no tenía hijos para empezar, no paría. Entonces este es un impostor. Y por eso cayó mal. Y por eso, desde el capítulo 5 de Juan, dice, y buscaron cómo matarle. Y en otro pasaje dice, y tomaron piedras para despeñarle. O sea que la muerte de Jesús se marca desde el principio. Lo que la gente no sabe es que esa muerte necesaria pasará por la puerta de la resurrección,
y luego hacia la puerta del reino de los cielos, que no es otra cosa que la exaltación que Dios hace de su Hijo, volver a la gloria. Y después los predicadores dirán, y desde ahí volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Y en ese entretanto que Él vuelve, estamos nosotros como frente a un tribunal, el tribunal de la vida, que nos pide a nosotros o bien caminar hacia Dios o bien caminar en contra de Dios. Si usted quiere una pista, porque hay como paradojas aquí, ¿verdad? Por un lado, Dios exalta a Jesús, pero estamos diciendo entonces que Jesús logra hacer la voluntad de su Padre porque fue obediente. Y dice Pablo, fue tan obediente que asumió la muerte, y muerte de cruz, la más vergonzosa de las muertes, pero fue obediente. Nosotros sabemos que por naturaleza humana en el Getsemaní Jesús intentó probar si no habría otra manera de consumar la salvación de los seres humanos. Y allí mismo en la oración percibe que no va a haber otro camino más que pasar por la cruz. Pero la naturaleza humana se resiste al dolor, a la muerte. Y hay que pasar entonces. Y por eso entonces el tercer fundamento de nuestra fe es la exaltación de Cristo hacia la gloria del Padre. Pero digo, porque también dice por ahí, ¿verdad? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla debe doblarse y confesar que Jesús es el Señor. Miren qué paquete ese más grande. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dobló rodillas y las dobló la noche de la Santa Cena. No recuerdo en este momento que don Luis nos lo diga si fue antes o después de cenar. Me parece que fue después de haber cenado, ¿verdad? Que se arrodilló, tomó una palangana, tomó una toalla y tomó agua. Se despojó de sus vestiduras, dice, es decir, los mantos. Se amarró la toalla y se inclinó a lavar los pies de los apóstoles. Y como Jesús todo lo hace cátedra, inmediatamente les pregunta, ¿comprenden lo que estoy haciendo por ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y lo dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Juan 13, 12 y 14. Es decir, ahí está la pista. No tenemos otra manera que volcarnos al servicio, volvernos a la naturaleza que expresa mejor la fe y la religión de un cristiano. El servicio, el servir sin mirar a quién, como dicen algunos. Así que la exaltación de Cristo, que empieza con la resurrección, que muestra fuerza sobre la muerte, y luego sigue con la ascensión de Jesús, va a culminar con lo que estamos esperando y vamos a celebrar en el Adviento. El domingo último de octubre empieza la etapa de Adviento y ustedes van a ver aquí los mensajes de Adviento ya. Es decir, aquello que don Luis repite en la Santa Cena siempre, ven Señor Jesús, Maranatha o Maranatha, ven Señor Jesús. La espera de la iglesia. Estas bancas son bancas de espera, sí es cierto. Pero mire que para esperar en esas bancas hay que tener paciencia. Y no quiero decir que hay que permanecer 24 horas y 7 días a la semana en estas bancas. Lo que estoy diciendo es que el sentarnos en estas bancas es símbolo de la espera que estamos haciendo desde nuestra fe del regreso triunfal de Jesús. Porque Pablo dice, Dios lo exaltó, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pensando en esto de los nombres, podría hasta distraerme hoy para decirle simplemente, resulta que en aquella cultura, parte de la identidad de una persona existía dentro del nombre. Es decir, la identificación del nombre de uno expresaba también lo que uno era. Y también se pensaba que el nombre, por ejemplo, un ejemplo un poco chafo, decimos, ¿verdad? Yo me llamo Carlos. Mi abuelo se llamaba Carlos. Y me llamo Isidro también. Mi abuelo se llamaba Isidro. Al par de viejitos no los conocí. Los traté, si acaso, por un par de días, quizás en suma. No puedo decir quiénes eran. Pero cuando mis padres me pusieron ese nombre, la asunción mía sería que yo llevo la fuerza de esos dos viejitos, el talento de esos dos viejitos,
la inteligencia de esos dos viejitos y las picardías de esos dos viejitos. Porque van con el nombre. Esa era la idea. Entonces cuando Pablo dice aquí, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de los nombres. Mire, por eso Señor de señores también. ¿Por qué? Porque en aquella cultura había muchos que se levantaban queriendo ser llamados señores. Para empezar, los mismos emperadores romanos adoptaron el título de Kyrios, o Curios, como dicen algunos, que se traduce como señor. Y era importante en esa cultura donde los cristianos eran minoría, donde las religiones proliferaban conduciendo a los hombres a diversos caminos perdidos. El evangelio con su camino era camino hacia la gloria, hacia la esperanza, hacia nueva vida, hacia el cambio. Y entonces había que decir que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, que refleja la misma personalidad del Padre. Usted sabe que Jesús quiere decir Salvador, ¿verdad? Y Cristo quiere decir Mesías. Entonces Jesucristo expresa la esencia de Dios mismo en sus propósitos para los seres humanos. Y entonces aquí viene la tarea para los creyentes. Para que, en consecuencia, cuando Dios le da un nombre supremo a Cristo, ante Él se doble en toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Cuando Pablo está diciendo eso, está recordando la historia. Varios siglos antes, el profeta Isaías había dicho casi lo mismo, reclamando a pueblos perdidos volverse a Dios. Capítulo 45 de Isaías, versículo 23, en palabras de Dios dice Isaías, ante mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua. Lo cual quería decir o significar el llamado, la esperanza del profeta a que el pueblo se vuelva otra vez a Dios. Hermanos, hemos perdido la actitud de arrodillarnos. Eso es todo. Tenemos que revisar entonces nuestras creencias, nuestra conciencia, para ver si nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos son los mismos que tuvo Jesús. Como creyentes encarnados en esta esclavitud humana actual, tenemos tareas, tenemos encargos, tenemos misiones, tenemos servicios que cumplir en nombre de Cristo. Como esclavos que somos de Cristo, hemos sido liberados para volcarnos en favor de cualquiera que se está perdiendo, de cualquiera que esté alejado de Dios o cualquiera que viva sin esperanza en este mundo. Y para eso contamos con la palabra. Palabra que nos impulsa a la gratitud permanente, a la compasión permanente, todo en el nombre de Cristo. Y reconociendo que en nuestra condición humana somos salvos, ya hemos sido salvos. A menos que usted no tenga a Cristo en su corazón, a menos que usted no ha hecho nunca una decisión, tenemos una mala noticia. Usted ya está condenado. Usted ya está condenado si no ha hecho una decisión por Cristo, si no ha decidido entregar su vida a Cristo. Y se ha condenado usted solo, porque uno se condena solo, no es. Sin embargo, recuerdo hoy que en el Evangelio de Juan, cuando Jesús batallaba con los fariseos por la Escritura, le dijo, ustedes tienen un juez que los acusa, Moisés. En otras palabras, para nosotros sería, aquí está el juez de ustedes. Todo lo que este texto diga es o a favor o en contra de ustedes. Fíjense qué terrible. Así que, queridos hermanos, no se aflijan. Miremos, pongamos nuestra vista en Cristo, crucificado y resucitado, para que nuestra vida de esa manera entre al amor de Dios y de esa manera también podamos abajarnos como Jesús, experimentar la humildad para luego ser elevados por Él a su gloria. Al principio de esta carta, ya prediqué sobre eso, Pablo nos habló que no está en una situación de bonanza, él está en la cárcel, pero él confiesa que está alegre por lo que está pasando en la iglesia. Sin embargo, no es tonto. Él está consciente de que de esa cárcel puede salir muerto, puede salir hacia el cadalso, como también puede ser exonerado, no lo sabe, pero está listo para derramar su sangre si fuera necesario. Y esa es la alegría que quiere compartir con los filipenses. Y esto solo fue posible para Pablo porque nunca apartó ni su fe ni su mirada de Cristo, hasta que pudo decir que era semejante a él en la muerte de Cristo, pero con la esperanza también de participar en la resurrección de entre los muertos. Eso vale también para nosotros.
Es decir, en la muerte de Cristo también se juega la muerte de todos nosotros. En la resurrección de Cristo se envuelve también la resurrección de todos nosotros. Por eso un cristiano ha de vivir en esperanza. Y de aquí para allá el tema del Adviento y del nacimiento de Cristo no es más que repicar de nuevo que hay esperanza a pesar de los males, las crisis, porque estamos en crisis. Yo he recorrido iglesias y gente, no hay quien no tenga necesidad de dinero, de trabajo. No sé por qué, pero a veces a mí me dan solicitudes de trabajo como si, no sé qué cara me ven algunos, pero y yo lo que hago, sí, bueno, aquí puede, a meter currículum por otro lado. Hay desesperación. No es casualidad que la gente se está yendo del país, no. Esa gente tiene motivos profundos para irse. Lo triste es que no haya capacidad para decirle a la gente, no te vayas, hombre, quédate. Yo ya lo dije, ¿verdad? Pero si de la iglesia se van, ¿cómo no se van a ir del país? Pero no nos desanimemos. Estos 3 pilares que menciona este himno son pilares que dan esperanza. Cristo se encarnó en nuestra realidad. Y si la vida es una sala de espera, estamos esperando con paciencia el regreso del Señor, porque su muerte y su resurrección cambiaron el sentido de la vida de los humanos. Como hemos dicho en funerales, ¿verdad? La muerte va a tener sentido cuando la vida tenga sentido. Y la vida solo puede tener sentido en Cristo, la fe en Cristo Jesús. Y finalmente, no nos toca otra que exaltar a Cristo con nuestra vida, con nuestro testimonio, en nuestra familia. Te damos gracias, Señor, por el ministerio de Pablo, por este precioso himno que nos pone frente al desafío de reconocer que Jesús se encarnó en nuestra realidad, de reconocer que triunfó sobre la muerte y de aceptar que fue exaltado hasta la gloria de Dios. Y de ahí nace nuestra esperanza que cualquiera que sea la situación hoy no será eterna. Por duro que sea el conflicto que atravesemos, no será permanente, porque el Señor viene para establecer cielos nuevos y tierra nueva. Pero danos chance, Señor, danos la oportunidad de convertirnos, de cambiar, de volver, de aceptarte como el Señor de nuestra vida, de hacer que tu nombre sea el nombre de todos los nombres sobre el nombre personal. Te lo pedimos en Cristo. Amén.